Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, soy Rodrigo Lisiaga Reyes y los invito a la plática de farmacología en odontología, donde abordaremos temas muy importantes de nuestra profesión, como son los anestésicos locales, los antibióticos y los analgésicos. Muy buen día y nuevamente muchas gracias y buenos días también a todos nuestros seguidores. Pues sí, el día de hoy tenemos el privilegio de presentar por primera ocasión ya una ponencia como tal de la compañía Dentsply México, y nos acompaña en esta mañana de miércoles el doctor Rodrigo Lisiaga. El doctor Lisiaga es cirujano dentista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y también cirujano maxilofacial por el Hospital Juárez de México, donde actualmente también labora. Entonces, pues espero que disfruten esta conferencia. Estoy seguro que va a ser de gran aprendizaje para todos ustedes, y les cedo los micrófonos a Rodrigo. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Dentsply México y a Inteligencia Dental por la invitación. Espero que sea de utilidad la información que vamos a compartir. Vamos a hablar de farmacología en odontología, y sería presuntuoso de mi parte pretender abarcar toda la farmacología de la odontología en poco más de una hora. Entonces vamos a enfocarnos, sabiendo que la farmacología es una parte fundamental de nuestra profesión y de la práctica diaria del odontólogo, a tres aspectos muy breves: a los anestésicos locales, a hablar de antimicrobianos y a hablar de analgésicos. Y aún así, cada uno de estos temas podría ser una materia completa, o podría ser tema de una conferencia de más de un par de horas. Entonces lo vamos a hacer brevemente, con la idea de fomentar la actualización y de que después puedan buscar más información, o asimismo con todo gusto yo compartirles esta información. Primeramente vamos a hablar de los anestésicos locales, que sin duda son un medicamento que utilizamos prácticamente todos los días. Yo estoy convencido de que la odontología no sería hoy en día lo que es si no tuviéramos los anestésicos locales. Si nosotros tuviéramos que usar anestesia general para todos los procedimientos que usamos de anestesia local, la verdad seguiríamos haciendo una odontología realmente primitiva, donde si no tuviéramos anestesia local, difícilmente un paciente se haría ciertos tratamientos. Tenemos muchas formas de causar anestesia local, como es el trauma mecánico, la baja temperatura, la deficiencia de oxigenación, irritantes químicos,
los agentes neurolíticos, como cuando se hacían para las neuralgias trigeminales, las famosas alcoholizaciones del trigémino, y por supuesto agentes químicos, que es en realidad lo que infiltramos para causar anestesia local. Yo no sé de nadie que le hayan puesto anestesia local para después colocarle un arete. A todos normalmente les ponen un hielito y bajan la temperatura, con eso se crea una anestesia local y le pueden poner un arete, pero en realidad nosotros para odontología utilizamos agentes químicos para lograr anestesia local, y es de lo que vamos a hablar a continuación. Yo estoy convencido de que los anestésicos locales son el medicamento que más se utiliza en la práctica odontológica diaria. Este anestésico local, sin importar la marca o la fórmula que utilicemos, que más adelante hablaremos de varias de ellas, pues sin duda son parte de casi la odontología diaria. Probablemente alguien que de forma exclusiva se dedique a ortodoncia o solo a prevención dirá que a lo mejor no utiliza anestesia local, pero sin duda el protesista, el cirujano, el odontólogo general, el endodoncista, es un medicamento que tiene de diario, y estoy convencido por lo mismo de que la mejor herramienta para manejar bien el anestésico local es conocer bien los medicamentos que usamos y bien las técnicas de anestesia. ¿Cómo funciona un anestésico local? Bueno, su mecanismo de acción es a través de disminuir la conducción de los impulsos, estabiliza la membrana del axón, y esto hace que su despolarización sea más difícil, aumenta el umbral y modera la velocidad de conducción. Esto significa que una neurona que transmite a alta velocidad un impulso, cuando se está sometida bajo la influencia del anestésico local, o disminuye la velocidad de los impulsos, o de plano no transmite el impulso, o simplemente aumenta el umbral y se necesita un estímulo mayor para que el estímulo sea interpretado. Esto no significa que el estímulo no se esté generando. Eventualmente el estímulo se forma, y por eso es que el paciente, una vez que desaparece la anestesia local, el paciente puede tener dolor, pero sí durante el procedimiento, mientras tenga el efecto de este medicamento, el paciente va a perder la percepción y por lo tanto estar anestesiado. Es decir, una buena definición de los anestésicos locales va a ser fármacos que van a bloquear reversiblemente la función nerviosa cuando se aplica a cierta concentración apropiada. Y esto es importante porque si nosotros, aunque tengamos la mejor de las técnicas, ponemos una gotita de anestésico local, pues seguramente no vamos a lograr un bloqueo de todo el dentario. Aunque nuestra técnica sea muy buena y utilicemos el medicamento, si no tenemos la concentración apropiada, pues no se logra la función nerviosa. Estos fármacos lo que van a hacer es van a deprimir de manera reversible la conducción de las sensaciones nerviosas desde un área hasta el sistema nervioso central. Es decir, si nosotros bloqueamos esta neurona, entonces no se va a interpretar la sensación de dolor, y nosotros podemos utilizar una fresa, estar cortando un diente, la encía, estar haciendo un tratamiento dental, y no significa que la agresión no se haga, por así llamarle, al tejido, sino que está bloqueada y la sensación no es interpretada en el sistema nervioso central como dolor. Por lo tanto, tendremos anestesia, que es una insensibilidad, o eventualmente, como hablaremos más adelante, analgesia o la pérdida de la sensación del dolor. Y esto es importante saberlo, y nosotros lo utilizamos todos los días al nosotros anestesiar a un paciente para hacer una extracción, pero como sabemos que una vez que desaparezca el efecto anestésico y el paciente pierda la insensibilidad, le vamos a mandar un analgésico al paciente para que pierda la sensación de dolor. Dos características muy importantes, frecuentemente subestimadas del anestésico local, es que es totalmente predecible y reversible, y la función nerviosa queda intacta. Sería completamente diferente trabajar si nosotros no supiéramos que hay una recuperación nerviosa completa, y que nosotros anestesiáramos al paciente y no supiéramos cuándo se va a quitar esa sensación. Por otro lado, y sin duda la característica más importante del anestésico local, es que produce una pérdida de las sensaciones sin inducir una pérdida de la conciencia. Cuando un paciente me pregunta la diferencia
entre un anestesia local y anestesia general para hacerse un procedimiento es que la diferencia más importante es que la anestesia general incluye una pérdida de la conciencia, y por eso es que siempre se utiliza un anestesiólogo que dé la anestesia general, y en la anestesia local no hay esa pérdida de la conciencia. Aunque en muchos casos es deseable o necesaria la anestesia general, la anestesia local para el odontólogo es importantísima. Si nosotros necesitáramos de anestesia general para todos los procedimientos, eso implicaría que para hacer una endodoncia necesitaríamos llevar a un paciente a un quirófano, que un anestesiólogo lo durmiera por completo para poder terminar la endodoncia. A diferencia de eso, la odontología de hoy hace, a través de los anestésicos locales, que nosotros podamos hacer una extracción y el paciente salga caminando del consultorio, maneje, se suba a un autobús sin ningún problema, porque no induce la pérdida de la conciencia. Sería sumamente difícil trabajar si no supiéramos que la anestesia local produce pérdida de la conciencia, y cada vez que infiltráramos nos preguntáramos si ese paciente se va a desmayar o no se va a desmayar. Nosotros anestesiamos tranquilamente sabiendo que la anestesia local, como su nombre lo dice, se va a ejercer efecto solamente en contacto con los nervios con los que esté en contacto el fármaco. El anestésico local tiene propiedades ideales y tiene propiedades deseables, que pocas veces nos ponemos a reflexionar en lo importante que son estas características del medicamento, como que es potente, que tenga una duración suficiente, un efecto rápido, como ya dije, que sea reversible y que sea poco tóxico. Y las propiedades deseables, que no sea agresivo, que no sea alérgico, que sea estable, durable, que ya venga estéril, de fácil manipulación y económico. Piensen en lo difícil que sería que nosotros, antes de anestesiar a cada paciente, tuviéramos que esterilizar el anestésico local. Es decir, que en vez de venir en un cartucho listo para aplicarse, nosotros tuviéramos que someter a un proceso este medicamento antes de aplicarlo. Y algo en lo que pocas veces pensamos, y por lo que yo les sugiero a todos que utilicen un anestésico local de un laboratorio que les dé un respaldo, es que no tenemos que escoger el anestésico local únicamente por su precio. Nosotros no pensamos en que el anestésico local es económico, y la verdad es que la diferencia entre un anestésico local y otro en cuanto al precio en relación al producto y a la cantidad de cartuchos es muy poca. Tan así que nosotros en la odontología nunca nos detenemos a infiltrar o no un paciente en base al precio. Es decir, no es un diferenciador en que digas, si le pongo medio cartucho más, le tengo que cobrar más o ya no es rentable. Por lo tanto, a la hora de ir a un depósito y seleccionar un anestésico local, creo que tenemos que escoger uno que nos ofrezca la calidad, porque finalmente pues lo que estamos haciendo es tener a un paciente sin dolor en el consultorio. Si nosotros escogemos un anestésico muy barato, pero que no tiene un efecto deseable, eso significa que a lo mejor nos estamos ahorrando unos pesos, pero a ese paciente puede dolerle y puede no regresar a nuestro consultorio. Hay muchas formas de clasificar a los anestésicos locales. Sin duda la más común es clasificarlos por su estructura química, donde tenemos productos naturales, donde destaca únicamente la cocaína, y productos sintéticos que se dividen a su vez por el tipo de enlace, ya sean ésteres o amidas. Dependiendo de esto vamos a tener diferente metabolismo, diferente duración de acción y diferentes efectos secundarios. Hoy en día prácticamente todos los anestésicos locales que compramos e infiltramos son del grupo de las amidas, y prácticamente casi todos los anestésicos locales que usamos de forma tópica pertenecen al grupo de los ésteres. Todos estos anestésicos locales son parte del grupo de las amidas. Como tampoco nos daría tiempo a hablar de todos y cada uno, solamente voy a mencionar los dos que están resaltados, la lidocaína y la prilocaína. Todas las amidas comparten la característica de que tienen metabolismo hepático y que tienen una excreción renal. Y todos los anestésicos locales, ya sea de forma médica que venga en un vial o de forma dental, normalmente van a venir en estos cartuchos. Estos cartuchos que en México y en Estados Unidos se consiguen para que tengan 1.8 mililitros, van a ser estos cilindros que van a tener el anestésico local junto con otros agregados como conservadores y en ocasiones, como mencionaré más adelante, el vasoconstrictor. Este cartucho, de forma personal,
yo prefiero utilizar únicamente cartuchos de plástico y no utilizar cartuchos de vidrio. La razón de esto es por seguridad, porque si por alguna razón yo coloqué mal la aguja o al infiltrar necesito hacer mucha presión, entonces lo que sucede es que existe la posibilidad de que el cartucho se rompa. Si ustedes hacen demasiada presión con un cartucho de plástico, lo más que puede pasar es que ustedes presionen demasiado el émbolo y el líquido del cartucho se fugue, pero no van a poder romper un cartucho de plástico. Entonces, a diferencia, si ustedes están anestesiando con un cartucho de vidrio y hacen mucha presión, existe la posibilidad, y más si el cartucho previamente fue golpeado o algo, que el cartucho se rompa en la boca del paciente. Entonces, por lo menos en cirugía, yo no utilizo nunca el cartucho de vidrio, aunque, por supuesto, esta es una decisión del operador y en otras manos puede funcionar de forma muy eficiente. El primer anestésico local que se utilizó para odontología fue el medicamento conocido como novocaína, que comercialmente producía Bayer bajo el nombre de Procaína, que desarrolló este hombre, este químico alemán, y que durante mucho tiempo se utilizó en odontología. Sin duda fue el anestésico local con el que a nuestros abuelos y bisabuelos les hicieron procedimientos dentales, pero tenía el gran inconveniente que causaba muchas reacciones alérgicas. Y hoy en día prácticamente este anestésico local está en el olvido. Este anestésico local era del grupo de los ésteres y hoy en día, como casi todos los ésteres, por causar muchas reacciones alérgicas, no se utiliza. Este químico sueco, Lofgren, desarrolló varios anestésicos locales, entre ellos la lidocaína, que esa es su fórmula, y que la lidocaína sigue siendo hasta hoy en día el anestésico local prototipo. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando se desarrolla o se presenta otra fórmula de anestésico local, es la lidocaína el estándar a comparar en su tiempo de acción, en su tiempo de latencia, en su excreción, en su vasodilatación. Entonces sigue siendo la lidocaína el anestésico local prototipo, aunque sin duda hay muchas otras opciones. Como otra de ellas es la prilocaína, también desarrollada y publicada a finales de los 60 por el mismo Lofgren. Esta es su fórmula y que sin duda es una excelente opción de anestésico local. La lidocaína tenemos, hablando exclusivamente de ella, la presentación de forma simple y la forma más común es que se use con un vasoconstrictor. Un poquito más adelante hablaré del vasoconstrictor, pero esta se puede usar a diferentes concentraciones, aunque la estándar, por así llamarle, de la vasoconstricción es cuando trae epinefrina al 1 por 100.000. Un factor importante a considerar ahorita es que casi todos los anestésicos locales tienen cierta propiedad vasodilatadora. Como mencioné que la lidocaína es el anestésico local prototipo, a la lidocaína le dieron valor de 1 y hay otros como la articaína que tendrán la misma capacidad de vasoconstricción, la bupivacaína que tiene, más capacidad de vasodilatación y la prilocaína que es menos vasodilatadora. Y dice ahí casi todos tienen propiedades vasodilatadoras porque hay una excepción y es la cocaína. Y la cocaína por sí misma, aunque no lo utilizamos en odontología, es un anestésico local que tiene propiedad de vasoconstricción. Y a lo mejor alguien recuerda que hasta hace no muchos años era común que los otorrinos tuvieran en su consultorio solución de cocaína, y esta solución de cocaína la utilizaban para mojar y embeber las mechas de cordón umbilical, y cuando alguien tenía epistaxis o sangrado nasal abundante, taponeaban también en las fracturas nasales las fosas nasales con estas cintas con solución de cocaína, que tenía un efecto increíble porque no solo causaba la anestesia de toda la mucosa, sino que causaba vasoconstricción y eso ayudaba a controlar el sangrado. Como los fabricantes saben esto, si nosotros colocamos un anestésico local simple, como provoca vasodilatación, entonces se incrementa la absorción de este anestésico en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, al absorberse más rápido, se incrementa el riesgo de toxicidad. Esto hace que se quede menos tiempo alrededor de la neurona y disminuya su duración y su efectividad. Y por lo mismo, al tener mayor vasodilatación,
en la zona, pues va a haber más sangrado en el sitio de administración. Como los fabricantes saben todo esto, que en realidad son puras desventajas, el fabricante generalmente decide agregarle vasoconstrictor al anestésico local. Y ya viene, como todos saben, en el mismo cartucho. ¿Qué es lo que ocasiona este vasoconstrictor? Que haya menos flujo sanguíneo al sitio de la inyección, por lo tanto se absorbe menos. Al absorberse menos y tardar más en llegar a la circulación, hay un menor riesgo de sobredosis. Al absorberse menos se queda más en donde lo ponemos, se incrementan las concentraciones alrededor del nervio y por lo tanto es más efectivo. Y finalmente, como hay vasoconstricción, hay menor sangrado en el sitio de administración. Es decir, si se fijan, cuando un anestésico local tiene vasoconstrictor, tiene únicamente puras ventajas. Es decir, un anestésico local con vasoconstrictor tiene más intensidad, tiene más acción, dura más tiempo y es menos tóxico. Y por supuesto que hay restricción en el uso del vasoconstrictor, especialmente en pacientes con problemas vasculares. Y afortunadamente tenemos diferentes opciones. El vasoconstrictor, aunque hay varias opciones, uno de los más usados es la epinefrina, ¿sí? Esta adrenalina o esta epinefrina es una sal muy soluble que requiere conservadores para que no se oxiden, que actúa sobre la pared de los vasos arteriales y que normalmente los cartuchos que tienen epinefrina caducan un poco más pronto que los cartuchos que son el anestésico local de forma simple. Esto es importante saberlo porque a la hora de que nos surtamos, si nosotros compramos una gran cantidad de cartuchos de lidocaína con epinefrina, seguramente estos pueden caducar antes, y no es por el anestésico local, sino normalmente por la epinefrina que se oxida y después no es dañina, pero simplemente no surte ningún efecto. El otro vasoconstrictor más usado en la odontología es la felipresina, que es un análogo o símil de la hormona antidiurética, la vasopresina, y que va a actuar en la musculatura lisa. No va a actuar en el músculo estriado, sino va a actuar en los capilares venosos. Y por lo tanto no va a tener en el músculo cardíaco, que es un músculo estriado. Esto nos da una gran ventaja porque nos abre una gran ventana de número de pacientes que pueden recibir este vasoconstrictor. A nosotros como odontólogos nos da la posibilidad de usar vasoconstrictor en pacientes en los que no tolerarían una gran cantidad de epinefrina. Esta felipresina en odontología normalmente está en concentración de 0.03 unidades por mililitro, es decir, está al 3%. Y no es la más recomendable para hemostasia porque, como mencioné previamente, tiene su efecto en los capilares venosos, a diferencia de la epinefrina, que principalmente actúa en los capilares arteriales. Y su gran contraindicación es que no se puede usar durante el embarazo, especialmente en el último trimestre, porque, como mencioné previamente, va a hacer la vasoconstricción en el músculo liso. Y recordando que el útero es músculo liso, el utilizar este vasoconstrictor puede estimular las contracciones uterinas y bueno, a menos de que quieran hacerse padrinos de bolo en su consultorio, pues no van a querer una señora embarazada en su consultorio teniendo contracciones por el anestésico local que le pusieron. En un paciente que tenga un problema cardiovascular, la dosis máxima es de 0.27 unidades internacionales. Lo recomendable es que sean menos de 30 unidades internacionales, de 0.30 unidades internacionales, y esto significa que nosotros pudiéramos usar para un paciente con enfermedad cardiovascular hasta 5 cartuchos sin afectar la vascularidad del sistema cardiovascular en un paciente. Y yo considero que un paciente que tenga afección cardiovascular, utilizar 5 cartuchos para un tratamiento odontológico es más que suficiente. Si hubiera un procedimiento en el que ustedes necesitan más de 5 cartuchos, lo más recomendable es a ese paciente citarlo y hacer el procedimiento en varias citas para nunca pasar más de esa dosis. Este vasoconstrictor, la felipresina, junto con la prilocaína, está en varias presentaciones. Sin duda la más famosa es el Citanest, que el vasoconstrictor se conoce como Octapresin y que, como vemos aquí,
Cada cartucho tiene 0.54 unidades internacionales en cada cartucho, por lo cual hablamos de este máximo de 5 cartuchos. Esta felipresina, ¿sí?, va a actuar como vasoconstrictor. Esta es la fórmula de la felipresina y sin duda es una gran opción que tenemos nosotros. En ocasiones nosotros creemos que todo lo que viene de otros países es mejor y no se consigue en otros lados, y en México tenemos cosas que no tenemos, y este es un ejemplo. En Estados Unidos tienen una presentación de Citanet, pero no tiene este vasoconstrictor. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de utilizar este anestésico local con un vasoconstrictor que no se puede utilizar, que no tiene efectos en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, yo considero que la selección del vasoconstrictor tendremos que hacerlo, primero, por el estado médico del paciente; segundo, por la duración del procedimiento; y tercero, por la necesidad de hemostasia. Es decir, nosotros básicamente en México tenemos la opción de no colocar vasoconstrictor, y si seleccionamos un vasoconstrictor, de utilizar adrenalina o utilizar felipresina. ¿Cuál puede ser la diferencia? Por ejemplo, si ustedes utilizan lidocaína simple, sin ningún vasoconstrictor, a lo mejor les da 10 minutos de anestesia pulpar. Si ustedes le ponen vasoconstrictor, pueden tener hasta 60 minutos de anestesia pulpar y a lo mejor 2 o 3 horas de anestesia en tejidos blandos. Entonces, si el paciente lo tolera, su procedimiento lo requiere y requiere hemostasia, y van a hacer, por decir un ejemplo, una extracción, probablemente decidan utilizar un vasoconstrictor. Pero si su paciente no lo tolera, si el procedimiento no lo necesita y si no necesitan hemostasia, pueden utilizar una diferente opción. Algo importante de la felipresina es que no tiene efectos en el músculo cardíaco. Entonces, por lo tanto, al no afectar las células de marcapaso y no afectar el sistema nervioso central, se va a volver en el anestésico local con vasoconstrictor de elección para todos los pacientes que tengan antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Lo que yo les quiero compartir y que creo que es importante es que no todos los pacientes responden igual. Si nosotros vemos esta imagen, casi el 70% de los pacientes están en una media donde responden, podríamos decirle así, el promedio. Los pacientes que normalmente nosotros les ponemos un cartucho y logramos cierta cantidad de anestesia. Pero vamos a tener un grupo que viene desde esta línea hasta acá, a los que les vamos a llamar hiporrespondedores. Es decir, es ese paciente que a lo mejor nosotros le ponemos un cartucho y casi no logramos el efecto anestésico. Pero por otro lado, nosotros tenemos este grupo que les vamos a llamar hiperrespondedores. Y es ese paciente que le ponen medio cartucho y lo anestesiaron toda la mañana. Entonces no podemos considerar que todos los pacientes son iguales. Porque si tratamos igual a todos los pacientes, el día que a un paciente le pongamos una dosis muy grande, si ese paciente es hiperrespondedor, fácilmente lo vamos a poder llevar hacia una dosis tóxica. Por otro lado, si nos acostumbramos a solo usar un medicamento y solo poner un cuarto de cartucho, cuando nos toque un paciente hiporrespondedor, ese paciente durante el procedimiento va a tener dolor. Y sin duda no queremos un paciente con dolor en el consultorio. Entonces, ¿por qué tener más de un anestésico local en el consultorio? Porque debemos adaptar la situación clínica al paciente y no al revés. Es decir, no el paciente se tiene que adaptar sin importar si está sano, si está enfermo, si está embarazada, si es un niño, al mismo medicamento, a la misma sal, ¿sí? Sino lo que tendríamos que hacer es tener diferentes opciones y seleccionarlo en base al paciente. No se trata de quemar aquí ninguna marca, pero hay una publicidad de una marca que dice así: lidocaína con epinefrina, y dice ideal para todo tipo de procedimientos y todo tipo de pacientes. Y yo les pregunto, ¿sería lo mismo tratar un niño de 3 años que tienen que hacerle una corona o una pulpotomía a un adulto mayor que tienen que hacerle extracciones múltiples y tiene antecedentes de un infarto, ¿sí? O tratar un adulto sano
Entonces yo estoy convencido de que no todos los pacientes son iguales y no tenemos que tratar a todos los pacientes igual. Yo considero que el inventario ideal incluiría diferentes tipos de medicamentos. Por lo menos yo les sugiero que tengamos un anestésico local con epinefrina para cuando tengamos un procedimiento que requiera más tiempo de duración, que pueda tener sangrado, que te hace un paciente que lo tolere. Y si tenemos un paciente que no puede recibir epinefrina, que por lo menos tengamos pirilocaína con epinefrina, que nos da la opción de tener cierta vasoconstricción, de alargar la duración del anestésico local sin la afección cardiovascular. Y por último, para terminar de hablar de anestésicos locales, quiero compartirles que está disponible a través de la liga de Dentsply este maravilloso libro que se llama Introducción a la Anestesia Dental Local, donde están estas increíbles imágenes, donde no solo se habla un poco de los anestésicos locales, sino viene la anatomía de cada uno de los nervios que vamos a bloquear, con la explicación de dónde y cómo se tiene que hacer el bloqueo, con la técnica propiamente dicha, para que ustedes puedan ver la diferencia entre si su técnica es, por ejemplo, del dentario, que es la que más nos falla a todos los odontólogos, si la técnica es directa o es indirecta, y es sumamente ilustrativo porque les muestra e ilustra cómo se bloquea cada uno de los nervios. Entonces aquí ilustra dónde está entrando la aguja, dónde se tiene que depositar el anestésico local y la zona que se bloquea. La verdad es que no nos daría tiempo de revisar cada una de las técnicas, pero sin duda en ese libro, que lo pueden encontrar en un formato electrónico sin costo, seguro esa parte puede complementar muy bien lo que estamos hablando ahorita. Cambiando de tema, otra de las grandes áreas de la odontología que es muy importante es el uso de los antibióticos. Sin duda, las dos causas más importantes de búsqueda de atención dental son dolor y es infección. Entonces tenemos diferentes grupos farmacológicos, vamos a hablar de sus mecanismos de acción y un poco en base a qué seleccionar el antibiótico. A mí lo que me gustaría sería hablarles un par de horas de infecciones, que sin duda es una de las cosas que más aquejan a nuestra población latinoamericana, pero no lo podemos hacer ahorita. Lo único es que quiero pasarles un par de diapositivas para no perder de vista que no todo es causa de estos microorganismos. Es decir, sí tenemos en ocasiones unos superbichos, pero la mayoría de las veces la causa de que la balanza se incline hacia la enfermedad no es de que haya unos supermicroorganismos, sino de que tenemos un sistema inmune que no es competente. Nosotros sabemos que nuestra población mexicana está importantemente afectada por diabetes y por otras enfermedades, y no tenemos que considerar a las bacterias como el único componente del proceso infeccioso. Es decir, no debemos olvidar al huésped. No me voy a detener más en esto porque sería meternos demasiado en infecciones, y al punto al que quiero llegar es al de los antibióticos. Pero sí tenemos que considerar que el paciente puede tener factores predisponentes, diferentes enfermedades que lo hacen más susceptible a este tipo de infecciones. El tratamiento de las infecciones odontogénicas tiene que tener todos estos componentes, que incluyen la eliminación del foco séptico, un drenaje y la administración del antimicrobiano. Esto es lo que logra en un paciente con una infección dental la curación. Cuando hablo de eliminación del foco séptico, me refiero a un tratamiento periodontal, cuando la causa sea periodontal, a un tratamiento endodóntico, cuando la causa sea endodóntica, o la extracción de ese foco séptico. Es decir, la eliminación del foco séptico no siempre implica quitar la muela. En muchas de las ocasiones, a lo mejor se necesita hacer la extracción. Pero la eliminación del foco séptico puede ser la eliminación del paquete pulpar, el tratamiento periodontal. A esto tiene que combinarse la administración de un antimicrobiano, que es a lo siguiente a lo que vamos, y tiene que complementarse con un drenaje. La mayoría de las veces en una infección el drenaje se hace a través del mismo tratamiento periodontal,
a través del mismo acceso endodóntico, a través del alveolo cuando se hace la extracción, pero en ocasiones se requerirá de un drenaje intraoral o extraoral, dependiendo de la magnitud de la infección. Si nosotros hacemos una de estas tres cosas o dos de estas tres cosas, sin duda el paciente va a mejorar. Pero para que el paciente realmente se cure, tendremos que hacer las tres cosas. Es decir, aquella conducta de la era preantibiótica, de esperar a que el paciente mejore solito para atenderlo, hoy en día no es coherente. No tendremos por qué administrar un antimicrobiano y esperar 2-3 días a que el paciente mejore y dejarle ahí la muela que se tiene que extraer. Sé que es un tema polémico, hay mucha información sobre eso y con todo gusto se las puedo compartir. Entonces, ¿cuáles son los principios del tratamiento? Por supuesto, evaluar el manejo de defensa del huésped, porque pues probablemente esto significa que el paciente tiene una enfermedad y requiere atenderse en conjunto con la infección. Administración empírica de antimicrobianos, y digo empírica porque en ninguno de los casos nosotros llega el paciente con un absceso, le hacemos un cultivo y esperamos 2 o 3 días para decidir qué antibiótico mandarlo, sino sin conocer la microflora de forma exacta, mandamos un antimicrobiano, obviamente en base a lo que sabemos en la literatura que es la flora normal, pero se administra el antimicrobiano de inmediato para ayudarle al paciente. Quitar el foco de infección, como ya mencioné, y en ocasiones se requiere de un manejo quirúrgico. Cuando el paciente no mejora en condiciones, se hacen pruebas de Gram, cultivos, pruebas de sensibilidad y hasta antibiogramas. La mayoría de las veces, si ustedes hacen ese triángulo y hacen las tres cosas que mencioné, de quitar el foco de infección, hacer el drenaje y administrar antimicrobiano, el paciente en cuestión de horas o días mejora rápidamente y ya no es necesario ni hacer la tinción de Gram, ni antibiogramas, ni pruebas de cultivo, ni nada de esto. Es decir, estos antimicrobianos que para nosotros se nos hace la causa más común, llenar una receta, que el paciente lo compre en una farmacia y se llene de pastillas, hace pocos cientos de años no había nada, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a que el paciente tome antimicrobianos, pero hace 150 años a un paciente lo operaban o le quitaban una muela y no le mandaban antibióticos. Entonces, estos antimicrobianos, inicialmente de origen natural, hoy en día prácticamente todos sintéticos, van a atacar tanto a los microorganismos patógenos como a los no patógenos. Y básicamente producen dos efectos: la muerte de la bacteria, es decir, que sean agentes bactericidas, o que no permitan que se desarrolle, y entonces vamos a llamar agentes bacterioestáticos. La mejor forma de clasificarlos es por su mecanismo de acción, ya sea que inhiban la formación de la pared bacteriana, que inhiban la síntesis de proteínas, que inhiban su duplicación de material genético, que afecten la membrana plasmática o las vías metabólicas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, los inhibidores de la síntesis de pared celular, entre ellos están las penicilinas y las cefalosporinas. De los que inhiben las membranas plasmáticas están la polimixina, la nistatina y la anfotericina B, frecuentemente utilizados para infecciones por hongos. La inhibición de síntesis de proteínas incluye a los aminoglucósidos, a la eritromicina y a las tetraciclinas. Los ácidos nucleicos, la rifamicina y el famosa ciperfloxacina. En los antimetabolitos están las sulfas. En los inhibidores de las betalactamasas están el sulbactam y el clavulanato, que por sí solos es importante mencionar que estos dos no se utilizan de forma independiente para ellos como antibióticos, sino normalmente se conjugan generalmente con un inhibidor de la pared celular, como son las penicilinas, para potenciar estos medicamentos. Y finalmente los antifímicos. Me voy a enfocar en dos grupos: los antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular, que van a actuar en diferentes momentos de la síntesis de la pared, que está compuesta principalmente por peptidoglicano. Este peptidoglicano se sintetiza en diferentes etapas y estos diferentes medicamentos van a actuar en las distintas etapas de la síntesis. ¿Por qué son importantes? Y no solo importantes, sino un antibiótico ideal estos medicamentos. Primero, porque van a afectar a las células bacterianas en su pared celular.
Si nosotros recordamos un poquito de la microbiología, las células bacterianas son células procariotas. Esto significa que son células sin núcleo, a diferencia de nosotros que somos eucariotas y nuestras células tienen el material genético incluido en el núcleo. Y las células bacterianas, a diferencia de las nuestras, por fuera de la membrana tienen una gran pared celular, que no solamente las protege, sino que les da estructura. Y que para la célula bacteriana duplicarse y multiplicarse, necesita estar sintetizando esta pared celular. Si nosotros le administramos una penicilina a un paciente, esto significa, 1, que como tal, a nosotros no nos hace efecto porque no tenemos nosotros pared celular, y 2, inhibe la síntesis y el desarrollo de estas bacterias. Por lo tanto, es un medicamento ideal y que no tiene las consecuencias como tienen, por ejemplo, los inhibidores de la membrana celular, que en ciertas dosis pueden causar cierto efecto. Voy a hablar básicamente de 2 medicamentos, la penicilina, un betalactámico, y la clindamicina. Pero en resumen de las infecciones, si nosotros tuviéramos que enlistar los antimicrobianos de elección para las infecciones odontogénicas, en primer lugar estarían los betalactámicos, como puede ser una penicilina simple. En segundo lugar, un betalactámico de espectro extendido, como sería, por ejemplo, una amoxicilina con ácido clavulánico. Hoy en día, el primer medicamento de elección para los pacientes alérgicos se considera la clindamicina, y una muy buena forma de potencializar el uso de los betalactámicos, especialmente en la penicilina, es conjugarlo con metronidazol, que amplía el espectro, y aunque el metronidazol por sí solo se considera un medicamento antiparasitario, sirve muy bien para actuar contra cierto espectro de bacterias. Y de la penicilina, sin duda, lo que más nos puede ser útil a uso odontológico, porque no quiero extenderme al ámbito hospitalario, es el uso de la penicilina oral, la famosa fenoximetilpenicilina, o conocida como penicilina potásica, ¿sí? Por eso esta marca decidió incluir el símbolo del potasio al final, y que antes solamente las teníamos disponibles en presentación de 400,000 unidades, pero que hoy se consigue en presentación de 400,000 y de 800,000 unidades internacionales, y que dependiendo de la severidad de la infección se administra cada 6 o cada 8 horas. Sin duda sería el medicamento de elección para la mayoría de las infecciones simples. No estoy hablando de infecciones resistentes, no estoy hablando de infecciones combinadas, ni infecciones que sean muy crónicas, sino cuando un paciente tiene una infección dental por primera vez, la penicilina toma gran parte de este espectro y es un excelente medicamento de elección. Y además le van a hacer un segundo favor a su paciente, es un medicamento sumamente económico. No necesitamos, para combatir las infecciones odontogénicas, mandar bombazos de antibióticos carísimos solamente porque es el último de moda o porque es el que más está promocionando un laboratorio. Hoy en día la penicilina para infecciones simples sigue siendo un excelente antibiótico. El segundo, que es el primer medicamento de elección para pacientes alérgicos, es la clindamicina, que igual que la penicilina, además de ciertas marcas comerciales como esta, también hay presentación en genérico intercambiable. Normalmente hay cápsulas de 300 miligramos. Si nosotros en una infección severa utilizáramos inyecciones, hay inyección de 300 y de 600 miligramos, y tanto la presentación de penicilina como la presentación de la clindamicina se consiguen en forma de suspensión para pacientes pediátricos. La dosis convencional de la clindamicina es de 300 miligramos cada 6 o cada 8 horas dependiendo de la infección. Una cosa importante mencionar es que hace 15 o 20 años se consideraba a la eritromicina como el primer medicamento de elección para los pacientes alérgicos, pero debido a sus trastornos principalmente gastrointestinales, como efectos secundarios, hoy en día consideramos a la clindamicina el primer medicamento de elección para los pacientes alérgicos. Entonces, cuando seleccionemos un medicamento, vamos a cerciorarnos de que se cumplen con estos 5 correctos. El primero, obviamente, es que sea el paciente correcto. Y esto lo tomo aparte de la vida hospitalaria, pero sin duda en cualquier paciente sería importante. Segundo, que sea el medicamento correcto
Tercero, que se administre en horario correcto. Importantísimo que sea la dosis correcta y que sea también la vía de administración correcta. Hoy en día a esto se le agrega que no tenga fecha de caducidad. ¿Por qué es importante? Porque hay algunos medicamentos, como por ejemplo el metronidazol, que no se puede administrar en forma inyectable intramuscular. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una infección de cierta severidad, aunque le mandemos inyecciones de metronidazol, no las va a conseguir. Lo único que va a conseguir son tabletas o una presentación inyectable, pero para colocarse en infusión intravenosa. ¿Qué tenemos que hacer si no está funcionando? Si el paciente no mejora, tendremos que cuestionarnos si es el antimicrobiano adecuado. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que muchos de nuestros pacientes tienen una gripa y van al baño y sacan lo que les quedó de un antibiótico y a lo mejor ni era una infección bacteriana, o si están con un problema de la muela, se están tomando el antibiótico para una infección de vías urinarias. Entonces tendremos que cuestionarnos si es el antimicrobiano adecuado. Segundo, si se ha dado la dosis adecuada, ya sea en frecuencia o en la cantidad de miligramos necesaria. Y tercero, si se ha prescrito por tiempo suficiente. Hoy en día se considera que no es suficiente un esquema antimicrobiano terapéutico menor a 5 días. Lo convencional es que un esquema terapéutico vaya de 5 a 7 días y a veces hasta más, dependiendo de la severidad de la infección. Entonces, si no está funcionando, lo primero que tenemos que hacer es revalorar al paciente. ¿Por qué? Porque no es suficiente con tratar de hablar por teléfono con el paciente, no es suficiente con que el paciente nos mande un mensaje por teléfono. Es muy importante revalorarlo clínicamente, porque el paciente que tiene una infección y se está haciendo el tratamiento completo y está tomando el medicamento adecuado, en horas mejora. El paciente que tenía fiebre ya no tiene fiebre, el paciente que tenía problemas para deglutir ahora come bien, así como igualmente a veces el paciente en cuestión de horas o días empeora. Y el paciente que no tenía fiebre ahora tiene fiebre, el paciente que estaba comiendo ahora tiene 12 horas de no tomar líquidos. Entonces, lo más importante en una infección odontogénica es, cuando no está funcionando, es revalorar al paciente. Porque a lo mejor ese diente que nosotros tratamos de salvar se tiene que extraer, o esa endodoncia que nosotros creíamos que estaba bien, tenemos que reinstrumentarlo. Segundo, en ocasiones se necesita suspender o cambiar el esquema antimicrobiano. Porque yo les estoy diciendo que como medicamento de primera elección escojamos penicilinas, pero en ocasiones podemos utilizar otros medicamentos o cambiarlos. Cuando un paciente no mejora, en ocasiones se realizan cultivos, y siempre, y no está de más, que a un paciente se le administren fomentos húmedo-calientes, colutorios, analgésicos, dieta adecuada y reposo, porque les aseguro que un paciente con una infección severa en días no ha comido bien, le ha estado doliendo, no ha dormido, no ha descansado, y todo eso es parte importante de la recuperación. Y les dejo aquí una referencia bibliográfica que con todo gusto al final les daré mi correo por si alguien quiere que les comparta este artículo, que ya tiene un tiempo publicado en PDF, pero que básicamente enlista al final del artículo de infecciones en qué condiciones un proceso infeccioso se puede estar saliendo de control, porque sin duda hablar de antibióticos es hablar de proceso infeccioso. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de analgésicos, que también sería aventurado de mi parte tratar de hablar en 10 minutos de todos los analgésicos que usamos en odontología, pero de los AINES, que son el medicamento más utilizado, vamos a hablar un poco de mecanismos de acción, opciones terapéuticas y algunas consideraciones especiales. Recordemos que todos estos AINES se llaman así porque son antiinflamatorios no esteroideos, es decir, si nosotros revisamos un grupo de farmacología, están agrupados como un medicamento antiinflamatorio que no pertenece al grupo de los esteroides, pero que como parte de sus otros efectos, estos antiinflamatorios también tienen cierto efecto analgésico y que van a actuar, como dice aquí la diapositiva,
inhibiendo el ciclo de las ciclooxigenasas, por lo tanto no va a haber prostaglandinas, que son estos mediadores del dolor. Y así como en la película de Matrix, que tengamos pildorita roja y pildorita azul y podamos escoger, la selección de nuestro analgésico tendrá que ser dependiendo de la intensidad del dolor. Y en la literatura no se describe dolor más intenso que el de un paciente con cáncer terminal. Entonces nuestro parámetro tendría que usarse con estas escalas del dolor, donde nuestra primera opción sería un AINE, es decir, un medicamento que no sea un opioide. Si a pesar de este AINE el dolor persiste o aumenta, entonces podríamos ir hacia un opioide para dolor leve o moderado. Si a pesar de eso persiste o aumenta, podríamos ir para un dolor severo. Con la idea es de que en un paciente con cáncer terminal, el paciente, a pesar del cáncer, esté sin dolor. En odontología, la mayoría de las veces vamos a utilizar analgésicos no opioides, pero no está de más, y sería un buen tema para que después cada quien revise opciones terapéuticas que no sean AINES, principalmente los opioides, y se los dejo ahí como adelanto, una opción para que puedan buscar después un medicamento que funciona muy bien en procedimientos odontológicos es el tramadol. Entonces, si nosotros tomamos esta definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y vemos esta imagen, pues en realidad eso es el dolor, una sensación desgarradora que no solo es una sensación no placentera, sino que puede ser una situación de un daño tisular real o potencial. Por lo cual, hablar de dolor es muy complejo y no es solamente el dolor físico, sino todas las demás cosas que nosotros sabemos que incluyen el dolor. Y para combatir ese dolor, nosotros usamos analgésicos, ya hablamos de anestesia y no está de más mencionar la opción de la sedación, que va a ser la opción de quitar este estado de excitación nerviosa y de que el paciente en realidad esté calmado. Y ojalá estuvieran así, tan tranquilitos todos nuestros pacientes y no estuvieran en el grito. Y no significa que todos los pacientes los tengamos que sedar, pero se trata de ponerles la idea que se sigan actualizando, porque una gran opción para la odontología es sedar al paciente, porque potencializa la anestesia, y estoy hablando de una sedación consciente, una ligera sedación que deprime mínimamente el nivel de conciencia, que por supuesto mantiene intacta la vía aérea y hace que el paciente siga respondiendo a estímulos físicos y verbales. El paciente tose, el paciente habla, pero simplemente está más relajado. Y esto normalmente se utiliza por diferentes medios, normalmente con analgésicos y sedantes. Y para el consultorio, por lo menos yo recomiendo que busquemos entender un poquito más de la sedación oral, y si alguien quiere adentrarse más a la sedación de óxido nitroso, es decir, a la sedación inhalatoria. No considero que tendríamos que hacer una sedación profunda nosotros, como una sedación intravenosa, porque ya de ahí a la anestesia general hay un paso muy pequeño y sin duda siempre vamos a trabajar mejor con un anestesiólogo. Pero una sedación consciente sin duda nos ayuda mucho a la analgesia. Y de los analgésicos solo les quiero recordar dos que todos usan y que todos tienen a la mano. El Tempra como una opción, paracetamol muy simple, que tiene una muy buena potencia analgésica, pero que tiene poca potencia antiinflamatoria y que tiene la gran ventaja de que, sin importar la marca, tiene todas estas presentaciones del paracetamol, es decir, se le podemos administrar desde un recién nacido a un niño que no mastica, a un niño que mastica, a un adulto, sin ningún problema. Tenemos muchas opciones. Y la otra es el ibuprofeno, que es un buen analgésico, pero que tiene muy buena potencia antiinflamatoria, que especialmente esta presentación los niños la toleran muy bien por el sabor. Casi les van a pedir que les den un poquito de medicina de uva, porque las niñas se la toman excelente y funciona muy bien. Es un medicamento muy utilizado en odontología, que creo que funciona muy bien, aunque obviamente hay muchísimas más opciones en la literatura, que con mucho gusto en la parte complementaria de esto les podemos compartir. Para dejar tiempo suficiente a las preguntas y respuestas, quiero
dejar algunas conclusiones. Primero, que no se trata de empastillar a los pacientes, pero sin duda no se trata de que los pacientes tengan dolor. Es decir, si hicieron una extracción, por sencilla que parezca, es mucho mejor administrarle un analgésico, recetarle un analgésico a un paciente por 2 o 3 días y que el paciente sepa que si al segundo día no le duele nada, a lo mejor lo puede suspender, a que ustedes subestimen que el paciente no le va a doler y el paciente, la extracción se haya hecho de forma perfecta, pero el paciente en el posoperatorio tenga dolor. Tendremos que explicarle también al paciente de forma muy importante qué es normal y qué no lo es, porque existe el gran mito de que el proceso inflamatorio está relacionado al éxito del procedimiento. Y el paciente tiene que entender, si nosotros se lo explicamos, que el proceso inflamatorio es completamente normal y que depende en gran parte del sistema inmune del paciente. Es decir, un paciente sano es normal que reaccione y tenga cierto proceso inflamatorio. Y si el paciente entiende que después de un procedimiento es normal que se inflame y se desinflame, el paciente va a entender y considerar eso como normal. Pero si nosotros le mentimos al paciente y le ponemos unos implantes y le decimos al paciente no te vas a inflamar nada y el paciente se inflama, el paciente va a creer que algo está mal. Si nosotros le explicamos que es normal que el proceso inflamatorio dure de entre 48 y 72 horas, el paciente así lo va a entender. Por último, el dolor posoperatorio, que está en relación al manejo de tejidos blandos, a que el paciente siga las indicaciones y a lo que nosotros hayamos seleccionado previamente del tipo y la cantidad de anestésico y el tipo y la dosis de analgésico. 2 detalles. Sin duda, un paciente sin dolor es un mejor paciente. Es un paciente que va a estar contento con nosotros y que nos va a referir más pacientes. Nosotros podemos hacer la mejor odontología del mundo, pero si al paciente les duele, cuando se encuentre alguien que le diga que no le va a doler y se lo cumpla, a lo mejor no vamos a hacer más su opción. Y lo último, sin duda parte de la práctica es equivocarse y no lo vamos a hacer intencionalmente. Y les pongo esta diapositiva para que practiquen y platiquen con sus pacientes. Que si ustedes le mandan un antibiótico, platiquen con su paciente si el antibiótico le cayó bien, si lo toleró, si le provocó alteración gastrointestinal, si le daba náusea, si lo tomaba fácil, si lo podía combinar con los alimentos. Y entonces ustedes van a poder decir, este medicamento es un excelente analgésico, pero a todos los pacientes les da gastritis. Entonces a lo mejor van a poder optar con un paciente con otro analgésico que sea tan bueno como el primero, pero que le vaya mejor a sus pacientes. Les voy a dejar aquí todos mis datos. Ahorita vamos a contestar preguntas que nos han hecho favor de enviar a través del sistema. Quien guste un resumen en formato electrónico de esta breve conferencia, se lo puedo compartir a vuelta de un correo electrónico. Les repito, sería presuntuoso en 50 minutos de mi parte abarcar toda la farmacología de la odontología, pero sin duda creo que la actualización y la educación continua es una forma con la cual como país, como región, como gremio odontológico podemos salir adelante y pues a todos los que nos han hecho el favor de conectarse, personalmente se los agradezco.